A compartir la presentación. Muy bien. Vamos a abordar todos estos aspectos de manera general. Como dije, agradezco a Dimay por la oportunidad de brindarles esta conferencia en relación al uso de la hematología en los laboratorios clínicos, la inteligencia artificial en hematología en los laboratorios clínicos. No tengo ningún conflicto de interés con la revisión académica de esta presentación. Vamos a abordar algunos aspectos generales de la inteligencia artificial como conceptos básicos, después su uso actual ya en los laboratorios clínicos, en hematología y aterrizaremos con algunas limitaciones en relación a su uso. ¿Ya? Em, la inteligencia artificial no es un tema nuevo, es un tema ya que tiene bastantes años y que en estos últimos, digamos, 2 años ha tomado mayor impulso y lo que trata es de imitar lo que hace una neurona, ¿no? La neurona, como saben, es una célula del sistema nervioso que recibe información y transmite información. Y eso este modelo, que es obviamente biológico, se transforma en un modelo matemático donde hay insumos, ¿no? Donde hay entradas y al final van a tener resultados. La calidad de la entrada es importante para obtener también calidad de los resultados. Pero, digamos, esto sería un modelo simple si vemos que fuera solo una neurona. Sin embargo, las neuronas, como ven, están en constante sinapsis con muchas de ellas, estableciendo vínculos. De la misma forma, la complejidad digamos, de los diseños, de los modelos, los algoritmos de la inteligencia artificial, también van a estar en relación a cuántas capas van a utilizar y a la complejidad de su diseño, digamos, para el algoritmo, y así poder evaluar su entrada y salida. Entonces, esta capacidad, digamos, más compleja que tiene estos modelos matemáticos, algoritmos, que van a comenzar a aprender la información que nosotros le vamos a dar para obtener algún resultado, es lo que se conoce como el machine learning o el aprendizaje automático de las máquinas. Por ejemplo, nosotros cuando entramos a Internet y a veces nos están pidiendo información como verificar em, si son luces de tráfico, si son puentes o si son taxis, probablemente estemos alimentando un modelo, en este caso de autos que manejan de manera autónoma, es decir, sin pilotos, ¿no? Y así hay muchos ejemplos, más aún ahora con el impulso de la inteligencia artificial generativa, ¿no? La que está generando, pues, la manera de obtener no solamente informes un poco más sesudos, de acuerdo a la información que querramos, sino también imágenes, videos, sonido, etcétera, etcétera. Y esto no se va a detener. En el caso de la salud, ya se han obtenido diferentes estudios a nivel mundial, ensayos clínicos específicamente, que tratan de abordar herramientas que se implementan en procesos tradicionales del sector sanitario, ¿no? Como ven acá en esta imagen, por ejemplo, se ven cerca de 88 ensayos clínicos que se han hecho en el mundo en esta revisión. Es una revisión de Lancet reciente y se ve cómo, por ejemplo, las áreas de gastroenterología, radiología, cardiología y cirugía son las que tienen mayor impulso en su desarrollo. Estados Unidos lidera, digamos, estos ensayos con 27%, seguidos de China con 26%, y de ahí una distribución, obviamente, en cada país. Como ven, Latinoamérica probablemente todavía no se han desarrollado estudios de este tipo. Sin embargo, la mayoría de estos estudios todavía no ha abordado si las intervenciones de inteligencia artificial tienen un impacto o no en la mortalidad de los pacientes. Pero en estos últimos meses, ya comenzaron a aparecer algunas publicaciones y por ejemplo esta es una en la cual se ve en un estudio en Taiwán de que una intervención con herramientas de inteligencia artificial para ver un monitoreo electrocardiográfico a pacientes con fibrilación auricular comparado con la evaluación tradicional de un paciente que va a hacerse sus controles ambulatorios, tiene un impacto en la disminución de la muerte, ¿no? En la intervención con inteligencia artificial definitivamente disminuye la muerte. Entonces, probablemente más estudios de este tipo se seguirán viendo en el futuro. Yo les recomiendo que de repente lean y sigan un poco a Eric Topol. Él es un investigador que trata dando de siempre informar en relación al tema de inteligencia artificial y sus avances en el mundo.
En relación a los laboratorios clínicos, la inteligencia artificial también ha comenzado a tener un impulso un poco mayor, ¿no? Hoy en día se están ya probablemente obteniendo algunos reportes en algunas experiencias limitadas de informes con de repente algún tipo de comentario, sugerencia o algún tipo de observación ya asociado a estas herramientas de lenguaje, digamos, con inteligencia artificial, ¿no? Sin embargo, esto todavía está incipiente, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en la manera como se van a interpretar o se van a implementar estos modelos. En el caso del laboratorio, va a depender mucho del tipo de insumo, es decir, si son datos estructurados o no son datos estructurados, las herramientas de Machine Learning van a ser utilizadas específicamente de acuerdo al tipo de insumo o de información inicial, ¿no? Y así de esta manera se van a obtener los resultados, ¿no? Ya sean estudios, resultados dicotómicos o descriptivos, o de repente imágenes, como por ejemplo estas redes neuronales convolucionales que más van a estar asociadas al tema de hematología. Hace muchos años el uso de diferentes pruebas, por ejemplo, para ver scores y tratar de determinar algún tipo de malformación, como en una evaluación prenatal de defectos de tubo neuronal o aneuploideas, se utiliza ya hace mucho tiempo. Sin embargo, muchas de estas herramientas se están utilizando para evaluar patrones que generan en realidad mucha demanda o mucho tiempo por parte del profesional de laboratorio. Por ejemplo, patrones de espectrometría de masa o patrones de proteinogramas electroforéticos que generan demanda. Tradicionalmente ya vemos cómo muchas plataformas de uroanálisis permiten la evaluación mediante bibliotecas de fotos o imágenes, predecir qué morfología es la que nosotros estamos teniendo en ese componente urinario, ¿no? Y esto siempre revisado y filtrado por el operador o por el profesional de laboratorio. Nuevas plataformas de inmunofluorescencia, por ejemplo, nos permiten ya determinar los patrones que pueden encontrar en la lectura de estas láminas de inmunofluorescencia indirecta, ¿no? Y así en muchas otras áreas. Y en el caso de la hematología, esto no es ajeno, ¿no? En el caso de la hematología, también esto se está dando en diferente avance, pero básicamente enfocándose en la citomorfología, ya sea en la citomorfología de la lámina periférica o en una citomorfología, por ejemplo, de médula ósea. Como sabemos, los hemogramas, pues, es el pan de cada día, es una prueba rutinaria, es una prueba muy frecuente que lo vemos en los equipos, en los analizadores hematológicos, ¿no? Estos analizadores cada vez tienen mayores bondades, no solamente cuando incorporan diferentes métodos que se suman a estas plataformas de manera automatizada, sino tratando de fortalecer y mejorar su desempeño, ¿no? Proporcionan ya recuentos completos de células sanguíneas, cada vez diferencian más los componentes, no solamente las células maduras, sino también probablemente células jóvenes, etcétera, etcétera. Se está viendo el impacto de estas. Como sabemos, estos equipos analizadores tienen muchas metodologías en una sola, ¿no? Impedancia, también temas de dispersión de la luz, radiofrecuencia o también la detección de algunos parámetros bioquímicos, como se ha visto en algunos analizadores. Sin embargo, todo este tema, toda esta, digamos, complejidad de los analizadores, siempre hay que tener la responsabilidad de monitorizar su correcto desempeño, ¿no? Más aún cuando se va a implementar en un laboratorio en el proceso de verificación al inicio, después de la validación del instrumento, obviamente, por el fabricante. De tal manera que el hemograma, pues sabemos que es una de las pruebas que se utilizan con mucha frecuencia en los laboratorios para ver básicamente la homeostasis de los pacientes, cómo se encuentran ellos, cómo están fisiológicamente, ¿no? Y tratamos de ver, pues obviamente, los sistemas que cada vez van teniendo un mayor rendimiento y desempeño en el tiempo. Sin embargo, no hay que olvidar nunca que pueden existir, obviamente, algunos resultados que puedan dar un valor falso de incremento o de disminución de la estirpe celular, ¿no? Que siempre hay que tenerlo presente como parte de las interferencias propias de la sangre cuando se procesan en estos equipos. Es un tema que tampoco hay que olvidarlo. Y ya para comenzar a entrar de repente de una manera más directa, vamos a ver acá una visión general de los dominios y del proceso que tienen, digamos, estos modelos, ¿no? Al final, digamos, el dominio clásico de la inteligencia artificial, como le dije, que trata de
imitar de una u otra forma el pensamiento humano, ¿no? Pero de una manera matemática. Conforme le vamos dando algunos patrones de reconocimiento con el Machine Learning o ya con un aprendizaje de entrenamiento más profundo con el Deep Learning, se diseña obviamente el modelo que nosotros querramos implementar. Al inicio vamos a tener diferente información que van a ser los datos que van a permitir entrenar el modelo, ¿no? Estos obviamente deben tener pues una alta calidad, ser representativos, que tengan una diversidad importante para obviamente disminuir la mayor cantidad de sesgos, ¿no? Esto va a tratar de estratificar mejor la población que nosotros queramos explorar o lo que nosotros querramos diseñar. Y al final el modelo comienza a entrenarse, ¿no? Se van viendo las características propias del diseño, se va viendo el sesgo, el modelo, cómo se va dando, cómo va teniéndose la información preliminar, se puede haber procesos de retroalimentación y al final pues tenemos de tener predicciones o evaluaciones de la evaluación ya de la data, de lo que nosotros querramos obtener y al final tenemos un modelo con una característica determinada, ¿no? Y conforme este modelo va madurando, va generando obviamente un mayor aprendizaje, vamos a tener pues un mejor diseño del modelo. En el caso de hematología, como mencioné, pueden haber muchas áreas en las cuales se están utilizando. Por ejemplo, en esta publicación habla de utilizarlo en el área de genética molecular, obviamente pensado en hematología, en temas de inmunofenotipificación, en temas de multiómicas, pero digamos que el impulso o de lo que vamos a hablar de repente más en esta presentación está asociado a la citomorfología, ¿no? Para diferenciar las células, especialmente las células inmaduras, que nos permitan pues, discriminar de la mejor forma, pero repito siempre, con la evaluación del operador, del personal capacitado en el área de hematología. En esta otra presentación vemos de la misma forma cómo diferentes componentes en la biología molecular pueden estar utilizándose ya para herramientas en hematología, igual en el tema de inmunología para citometría de flujo, inmunoquímica, por ejemplo, en el caso del análisis de cariotipo para ver algún problema citogenético, pero en la parte morfológica, y la que vamos a ahondar en esta presentación, en el área de lámina periférica, básicamente como mediante el modelo clásico de la red neuronal convolucional permite pues una discriminación adecuada. Pero también hay ya varios avances en el tema de médula ósea, pero en este caso nos referimos a los analizadores hematológicos clásicos. Y por ejemplo, acá en esta diapositiva vemos cómo diferentes autores han tratado de implementar diferentes sistemas, cada uno con su denominación que ellos han querido probablemente incluir. Quizás la mayoría, como dije, con este sistema de red neuronal convolucional, que es la que se utiliza generalmente para imágenes, en la aplicación de diferentes enfermedades de origen hematológico, leucemia, síndromes melodiplásicos, leucemias aplásicas, anemia plástica, perdón, etcétera, están viendo su utilidad. Acá igual tenemos otros tipos de sistemas, ¿no? Que se utilizan para otras enfermedades también hematológicas, que utilizan el lenguaje, por ejemplo, ya de Deep Learning, etcétera, y el propósito de cada uno de los hallazgos para cada una de estas investigaciones que pueden ampliar, obviamente, en esta publicación. Por ejemplo, aquí, este es un modelo que se utilizó básicamente para médula ósea y trataban de discriminar la presencia de neutrófilos en ella, ¿no? Y se ven, por ejemplo, cómo con estas redes neuronales convolucionales, este algoritmo se utilizó para evaluar pues, estas células de manera individual en frotis de médula ósea de pacientes que tenían específicamente síndrome mielodisplasia. Como he mencionado, la citomorfología pues es algo muy frecuente y que tiene mucha antigüedad dentro de la práctica hematológica, ¿no? Y que se necesita, cada vez tenemos profesionales más capacitados, más especializados, más competentes para determinar la característica morfológica, patológica o normal en un hemograma, ¿no? Y es la piedra angular pues del diagnóstico hematológico, discriminar qué tipo de célula. Sin embargo, cada vez estos analizadores hematológicos tienen una mayor capacidad de discriminar justo, especialmente las células inmaduras de las maduras, ¿no? Eh, Sin embargo, pues siempre el diagnóstico preliminar obtenido no es solamente el fenotipo, hay que complementarlo, ¿no? Hay otras herramientas también que se van a utilizar dentro del laboratorio clínico que van a permitir pues ya un diagnóstico más fino
del paciente para que los médicos hagan la intervención. Como mencioné y de manera reiterada, la red neuronal convolucional es el principal modelo que se utiliza o estrategia, digamos, dentro del Machine Learning para avanzar en el análisis básicamente de imágenes. Miren, esto fue ya introducido por Jean LeCun en 1980, ¿no? En el proceso de dominio del procesamiento de imágenes. Y bueno, acá como vemos estas características, miren cuántos pasos, 5 pasos probablemente de estas redes para tratar de comenzar a filtrar una imagen y poder clasificarlas, por ejemplo, neutrófilo, sinófilo, linfocito, monocito, ¿no? La arquitectura, digamos, de este modelo está fundamentada en este tipo. La leucemia, como sabemos, que es una patología que probablemente todos tenemos, digamos, el temor algún día de tener un hemograma con leucemias, es quizás una de las patologías eh, que tienen mayor impacto a nivel de tratamiento de los pacientes, ya sea en población pediátrica o adulta, ¿no? Entonces, liberar un resultado adecuado, pues es lo mejor. Felizmente hay otras herramientas que se complementan, pero la lectura del hemograma inicial con un frotis de lámina periférica es crucial, ¿no? La ventaja es que hoy en día las soluciones de inteligencia artificial están abordando ya estos problemas para tratar de reconocer pues estas células inmaduras, blásticas y ayudar pues a todos los profesionales dentro del laboratorio para su correcta interpretación, ¿no? Y, por ejemplo, aquí en este gráfico, este autor mejora pues la lectura significativa, el rendimiento en la clasificación de imágenes, una vez más con las redes neuronales convolucionales. En este gráfico podemos ver cómo diferentes autores en años no tan recientes ya han implementado modelos con sus métricas del performance, tanto temas de sensibilidad, de exactitud, de especificidad. Algunos también tienen valores predictivos y van viendo cómo su modelo va madurando conforme lo van entrenando para diferentes aspectos, leucemia mieloides, síndromes mielodisplásicos, etcétera. Y también esta publicación habla del uso para linfomas, ¿no? Que también ayudan mediante el reconocimiento de las imágenes en su interpretación. Pero como todo campo que comienza a aplicarse, pues obviamente van a haber algunos desafíos que pueden generar confusión al momento de interpretar, ¿no? En el caso de la citomorfología, pues la diferenciación entre los artefactos de repente que puedan tener al momento de ver en esta lámina, ¿no? Una correcta identificación en los bordes, ver el tema probablemente de las características o la calidad de la imagen, el tamaño del tamaño de la célula, la forma, ¿no? Las características, todos esos detalles van a ser obviamente desafíos justo en el proceso de implementación del modelo, ¿no? Por ejemplo, acá vemos cómo un equipo, un analizador hematológico, mediante el análisis del hemograma, comienza ya a establecer algunas alertas, ¿no? Y probablemente hace de que la interpretación del resultado sea mucho más fácil. Obviamente, al establecerte algunas alertas y mediante el análisis de inteligencia artificial, te va dando de repente algún comentario, como en este caso dice, puede ser un linfocito reactivo, ¿no? Linfocito reactivo, linfocitosis, y ya uno tiene que verlo, darle de repente una revisión con mayor acuciosidad mediante estas herramientas, no solamente las clásicas herramientas que te van a dar de repente un analista hematológico, sino ya con las alertas del análisis de la inteligencia artificial que ha pasado obviamente por estos procesos y así de repente pueden fortalecer. De esta forma pueden también incorporarse alarmas para leucemias o algún tipo de célula inmadura que facilitaría mucho la visualización para el operador. Pero como todo está en un proceso, hay que tener también en cuenta las limitaciones, ¿no? Hoy en día las limitaciones de la inteligencia artificial van de diferentes aspectos, regulatorias, éticas, pero un tema reciente es la caja negra. Y la caja negra es eh, la habilidad mediante la cual este modelo de inteligencia artificial puede por la incorporación de los datos, el diseño de su modelo o su arquitectura, generar otras habilidades en paralelas o complementarias para lo cual fue formado, ¿no? Entonces generé un espacio, obviamente, una atmósfera para tratar de comprender un poco más la correcta interpretación de estas herramientas de inteligencia artificial. Como dije, el tema normativo es algo creciente
Hay ya informes, por ejemplo, esta guía de la Organización Mundial de la Salud, que habla sobre la ética y gobernanza de la inteligencia artificial en salud. ¿No? Cada país debería probablemente comenzar a impulsar los marcos regulatorios que ayuden a entender qué pasa, por ejemplo, si una de estas máquinas te da una alerta que no correspondía y va a tener un impacto en el paciente. Un reciente artículo de Giuseppe Lippi y Mario Plevani hablan sobre las luces y sombras de la inteligencia artificial en la medicina de laboratorio y básicamente ellos tocan algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, la flexibilidad y adaptabilidad en relación a los datos, que probablemente no sean congruentes a lo que nosotros queríamos en el modelo. Reducir el juicio clínico humano si uno va a ser dependiente probablemente de tantas herramientas de inteligencia artificial. La rendición de cuenta de los errores, cómo se va a monitorizar, van a haber algún tipo de sistema de vigilancia de inteligencia artificial, preocupaciones éticas y legales, y también la necesidad de validar de manera externa y garantizar la reproducibilidad de estos modelos son temas centrales. Muy bien, entonces como conclusiones, vemos que estos analizadores hematológicos pues ya están utilizando estas herramientas, ¿no? Integrar esta información con herramientas de inteligencia artificial como el aprendizaje automático, machine learning o deep learning. En hematología comienza a dar un comienzo de una nueva era en la medicina de precisión, ofreciendo perspectivas importantes en el manejo de estas enfermedades. Y un tema importantísimo es que ya los laboratorios debemos ser conscientes de incorporar profesionales capacitados para poder ejercer una contribución en el diseño de estos modelos si queremos ya manejar la información de los laboratorios, ¿no? La colaboración entre los científicos es fundamental para tratar de trasladar todas estas innovaciones en la práctica clínica real. Muy bien, eso es todo lo que he querido traerles el día de hoy. Agradezco a Dimay por esta invitación y quedo para sus preguntas, no sin antes, una vez más, felicitar a todos porque estamos en la Semana de los Profesionales del Laboratorio LabWIT 2025, así es que muchas gracias y quedo a sus preguntas.